Economía y finanzas con Pedro Tello. Una cosa es la cordialidad política. Por ejemplo, ayer estuvo el presidente de la República reunido con el presidente de Goldman Sachs. Y eso es bueno, hay cordialidad política, hay cordialidad entre el sector empresarial y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ayer Andrés Manuel López Obrador estuvo reunido con John E. Waldron, que es el presidente y director de operaciones de Goldman Sachs, y se ha reunido con varios empresarios y se reúnen en buena lid y hasta le llevan regalitos ahí de souvenirs del Museo Sumaya, por ejemplo. Pero otra es el tema de la inversión. O sea, el hecho de que te saques la selfie con el empresario, todo eso, saques un mensaje, no quiere decir que hay confianza. Ya tenemos datos. Son datos concretos, no es la percepción, son datos. Y la inversión productiva va en picada. La gente no está metiendo dinero, la gente de dinero no está metiendo dinero en nuestro país. Pedro Tello, te mando un gran abrazo. ¿Cómo estás? Luis, qué gusto saludarte. Muy buenos días. Pues sí, bien lo ha señalado, literalmente va en picada la inversión productiva. Y nada, absolutamente nada parece contener el descenso de este signo vital de la actividad productiva en nuestro país. Y es que, de acuerdo con el más reciente reporte difundido por el INEGI, este indicador, la inversión productiva, que se convierte en maquinaria, en nuevas plantas industriales, en nuevos centros comerciales, en generación de más y mejores empleos, cerró el mes de mayo con un retroceso del 2.7% respecto al de por sí bajo nivel reportado en el mes previo, es decir, en abril. O peor aún, Luis, si comparamos la inversión de mayo del 2019 con respecto al monto de la inversión que se registró en el mismo mes del año anterior, es decir, en mayo del 2018, pues estamos frente a una caída del 6.9%. Es, sin lugar a dudas, en este último caso, el peor desempeño en 44 meses. Es decir, en más de 4 años, concretamente desde septiembre de 2015, no se había reportado un comportamiento tan desfavorable en la inversión productiva en nuestro país. Y lo mismo la inversión que va para la edificación de naves industriales o de naves comerciales o en la construcción de infraestructura, que la inversión que va para la compra de maquinaria y equipo que contribuye a modernizar la planta productiva de nuestro país. En ambos casos, este indicador va literalmente en picada. Y he estado leyendo y escuchado a algunos analistas que señalan que no tendríamos por qué preocuparnos en demasía, toda vez que cada primer año de gobierno siempre, dicen, se presenta un arranque lento de la inversión. Es como una suerte de desempeño cíclico, apelan unos, y otros dicen, y me parece que es una explicación todavía más descabellada, que no tendríamos por qué estar tan preocupados porque el ambiente internacional marca precisamente una tendencia a la baja en la inversión. Y yo creo, Luis Auditorio, que quienes aseguran que se trata de un comportamiento seccional típico del sector privado, o que estamos frente a la influencia de un ambiente externo que marca la desaceleración como la pauta del desempeño de las economías, en ambos casos estamos frente a interpretaciones a lo mejor bien intencionadas, pero absolutamente erradas. ¿Por qué? La inversión en una empresa, sin importar que sea una empresa grande, pequeña, mediana o de corte familiar, fluye si estamos frente a un mercado, el interno, que se ensancha y frente a consumidores que están adquiriendo bienes y servicios. Fluye también si tenemos un gobierno que compra bienes, que compra servicios, que invierte en infraestructura. Fluye también si proceden del exterior pedidos para productos que se ensamblan en México y que tienen una buena aceptación en otros mercados, Estados Unidos, la Unión Europea, por ejemplo. Pero la inversión privada no fluye porque cambia el ciclo político de un país. Deja de fluir porque los empresarios se dan cuenta de que los proyectos de inversión no son rentables, sea porque el mercado interno se está comprimiendo, sea porque el gobierno no está gastando, o sea porque los pedidos procedentes del exterior no llegan. La inversión privada tampoco fluye, Luis, cuando el propio empresario empieza a percibir que la presencia de productos del extranjero, a lo mejor con menores precios, o que entran al amparo de prácticas como la subfacturación, o la triangulación o el contrabando,
empieza a desplazar evidentemente a sus productos en el gusto del consumidor, o cuando con motivo del encarecimiento de la vida o de la generación de empleos que cada vez son peor pagados, pues el consumidor tiene que empezar a sustituir productos de precio elevado acompañados de buena calidad por productos de menor calidad pero de precio más bajo. Así que, ¿por qué no fluye la inversión en México? No es porque estemos frente a un ciclo político interno y tampoco porque estemos frente a un ambiente externo que así lo determina. Tal vez estos dos factores influyen, pero la inversión productiva en México no avanza porque el empresario no percibe condiciones favorables para hacer rentable finalmente los recursos que va a meter a su negocio. Y mientras esto no suceda, Luis Auditorio, nuestra economía va a seguir en este cada vez más mediocre ritmo de avance que se va a traducir desafortunadamente en peores empleos en el curso de los próximos meses. Es un poco más claro cuando lo vemos en una gráfica, ¿no, Pedro? Hay distintas que podemos citar hoy en la prensa financiera, pero pues claramente se ve la caída en la inversión, que es, guste o no guste, sin un afán político, ni politiquero, ni tampoco peyorativo, ni nada de eso. Pues es la falta de confianza, punto. La falta de inversión se traduce en falta de confianza por los factores que tú ya nos contaste. 6.9% durante mayo, y a eso súmale que Citibanamex, por ejemplo, ayer, pues otra vez vuelve a tirar la previsión de crecimiento. El asunto ahí que preocupa con un artículo que se publica también ayer en Bloomberg, con empresarios que deciden no dar su nombre, pero sí hablar con Bloomberg, y que dicen todo está paralizado, nadie se atreve a invertir, nadie se atreve a soltar la lana, porque pues, hay desconfianza, hay incertidumbre, no sabemos si el día de mañana viene una decisión y de pronto esa decisión empresarial termina tumbada como se tumbó el Metrobús en Durango por una encuesta a mano alzada en un meeting. O sea, hay muchos factores. Ciertamente el mundo no está bien. Ayer platicábamos de China y Estados Unidos y la tensión, y ay, nanita, agárrate, ¿no? Pero a eso le sumas la incertidumbre que se están generando decisiones erráticas, dicen los empresarios a Bloomberg, pues ahí tienes el resultado, ¿no? 6.9 caída en mayo. Sin lugar a dudas, Luis. Yo creo que tenemos que ser muy claros y muy precisos a este respecto. Nadie invierte en un ambiente que está cargado de nubes y lleno más de interrogantes que de la tranquilidad de saber que todo se va a conducir apropiadamente. Y no hay tampoco empresario, salvo aquellos que tienen proyectos de inversión perfectamente amarrados, porque los hay, y hay empresas que están invirtiendo, y hay empresas que se están expandiendo, pero no son la generalidad, desafortunadamente. Pero hay en México finalmente un ambiente para los negocios que genera más dudas entre los empresarios y los obliga a poner en pausa, a cancelar o a posponer finalmente sus proyectos de inversión. Esa es la realidad que marca el presente de la economía mexicana, y esa es finalmente la realidad que va a marcar en el corto plazo el desempeño de otros signos vitales de la planta productiva nacional, Luis. Siempre un gusto escucharte, Pedro. ¿Te seguimos en tus redes? Me encuentro en @Petello Villagrán. Feliz miércoles para todos.